contigo se descentraliza un poco la parte administrativa de la cultura en Lima, porque tú fundaste una serie de casas de cultura en provincias, además de 2 revistas sacaste. Sí, yo había pensado que una manera, siempre me había preocupado, ya habíamos conversado pues, con los intelectuales y nuestras lecturas y el problema los problemas del país que se reflejaban en Mariátegui, en Haya, en González Prada. Dentro de ellos era el centralismo uno de los problemas que teníamos, y que pensé yo que era lo más fácil empezar descentralizando la cultura y la educación. Claro, yo escribí algo sobre eso, pero no tenía ninguna fuerza política, ni mucho menos manera de influir. Sin embargo, cuando estuvo en mis manos dije, no, lo que puede ser interesante es descentralizar la cultura. Así es que fundé las casas, algunas habían fundadas ya, estaban fundadas Trujillo y Chiclayo. Trujillo le había fundado Rodríguez Nach, y Chiclayo estaba, no sé quién la fundó, pero el director era entonces Casado, el padre Casado, que era un sacerdote muy inquieto. Entonces yo fundé en la Casa de la Cultura. Tacna también estaba fundada, no como Casa de la Cultura, sino como museo. Ahí había erigido el museo un diplomático, un tacneño brillante, con su propio peculio, Cuneo Harrison, don Luis Cuneo Harrison. Sin embargo, yo fundé la Casa de la Cultura de Tacna, fundé la Casa de la Cultura del Cusco, fundé la Casa de la Cultura de Ayacucho, del Callao, de Iquitos, de Cajamarca, de Piura, incluso de Chachapoyas, de Huancayo, ¿no? Y de Huánuco. Así es que empezaron a funcionar, algunas con éxito bien, otras un poco mal, algunas no sé cómo andarán hoy, pero yo creo que para mi tierra también hice algunas cosas. Ya después, en el segundo periodo, cuando fui director del instituto, ya terminamos la restauración de Belén, de Cajamarca. Pero en la casa... Bueno, volvamos un poco atrás a San Marcos. Hablamos de tus maestros sanmarquinos. ¿Qué influencia recibiste? ¿Con quién estuviste trabajando más cerca? Yo con quien trabajé más cerca en San Marcos fue con Alberto Tauro, con Ela Dunbar Temple, con don Luis Valcárcel, con Pepe Matos, con Carlos Radicati, al principio con don Manuel Beltroá. Después ya cuando salí de San Marcos, más bien eran profesores prácticamente de otras universidades, profesores norteamericanos y mexicanos que llegaron aquí. Pero la influencia, mi vocación y la ayuda, yo la recibí fundamentalmente de Alberto Tauro y de Ela Dunbar. ¿Y cómo es posible de que no te encaminaras a República porque Alberto estaba más metido en República? Sí, no sé, yo no sé cuál es la inquietud que inclina al historiador. Yo no sé si los historiadores estamos descontentos con nuestro tiempo, disconformes, y más bien es una especie de huida al pasado. Yo traté de huir, pero a un pasado que para mí era más significativo, que para mí tenía alguna más, incluso reminiscencias, porque en Cajamarca, cuando yo era niño, llegué a una casa que había permanecido cerrada a lo menos unos 40 o 50 años, de mis abuelos, de mis tíos. Entonces abrí algunas habitaciones y me encontré pues cosas increíbles. Era el olor de la colonia, ¿no? Se había mantenido. Se mantenían gran cantidad de documentos, habían espadas coloniales, había un sombrero de cura, no sé de cuál de mis antepasados que había sido cura, un sombrero muy grande que usaban los curas entonces, estaba en una caja de lata, habían uniformes, ¿no? Habían cosas porque nadie las usaba, vestidos de mujer y algunas imágenes. Una de ellas es esa virgen que tengo adentro, una bellísima virgen del Rosario, que mi mamá le regalaba a mi esposa Teresa, y mi mamá la recibió de su suegra, de la madre de mi padre, y me contaba mi padre que su madre la recibió también de su suegra, de su abuela.
y la abuela de mi padre, y así creo que ha ido pasando. O sea que ya tenías en el subconsciente sembrada la semilla. Tenía sembrada ya la semilla de la historia, pero de la historia colonial. Además, en Cajamarca yo he pasado muy buenos ratos en las bóvedas del Colegio San Ramón, en las construcciones coloniales, en las bóvedas de las iglesias de San Pedro, perdón, de San Francisco, de la Catedral. San Pedro era una iglesia de indios, pero los cuadros, la época, los ornamentos, los pisos, las habitaciones, el aire que se respiraba era un aire